Hola, hola amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Yo soy Daniel Ramos y en este video voy a reaccionar a lo que fue la pasarela de diseñador del Mexicano Universal 2023 rumbo a Miss Universo, buscando a la sucesora de la bellísima Irma Miranda, que no obtuvo clasificación en la pasada edición del Miss Universo. Y pues aquí voy a desglosar cuáles fueron las que más me gustaron en esta pasarela Top Model, que por cierto me encantó la locación, algo muy industrial, una pasarela súper larga, enorme, excelente iluminación, excelente sonido. O sea, me encantó de principio a fin cómo se desarrolló este evento. Los diseños estaban súper top, súper bellos, pero aquí no vamos a evaluar los diseños sino a las candidatas. Cómo lucieron ellas en pasarela, en actitud, por supuesto, en ese contoneo, en esa mirada, en ese lenguaje corporal. Y por supuesto, las mejores están aquí en este video. Yo quiero saber cuál fue tu favorita y si te gustó o no te gustó este video, si te gustó o no te gustó, cómo se desarrolló este evento, que a mí, la verdad, yo le doy un 10 de 10 porque la locación estuvo magnífica. Yo quiero saber tu porcentaje. ¿Cuánto le das? Del 1 al 10. Déjamelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y regalarme un like para seguir haciendo videos. Y por supuesto, no vamos a dar más larga a esto y vamos a iniciar. Daniel Ramos presenta. Escogí 13 candidatas, 13 chicas que para mí lo dieron todo más todo en la pasarela. 13 chicas que tuvieron mucha actitud, garbo, mucha actitud de modelo y por supuesto sacaron adelante esos vestidos espectaculares de diseñadores. Y vamos a iniciar con la primera y ella es Aguascalientes. Me encantó la actitud que ella salió desde el primer momento. Me encanta cómo le realizaron el maquillaje, los ojos muy dramáticos. Ella iba serena, tranquila. A veces las chicas, por querer dar ese aspecto de modelo, ponen una cara seria y aburrida que yo digo, no, ¿para qué? Y en el caso de ella estuvo súper bien, a mí me gustó. Ahora les presento a la segunda favorita que tengo por aquí, es a Baja California Sur. El color le quedaba a ella tan pero tan bien que espero que lo tome en cuenta para la final. Me gustó también, ella iba serena, elegante. Fíjense cómo le da pisadas al vestido cuando camina, el movimiento de los hombros. Ella va fija en la pasarela viendo a la cámara que tiene al final esa vuelta tan espectacular que dio. Me gustó bastante. Ahora les presento a la próxima y ella es Campeche. Wow, ella salió a darme show con el vestido, con esas alas. Ella salió a venderme el vestido y lo hizo de una manera muy elegante, muy sobria. Esa forma en la que suelta las alas, se lleva las manos a la cintura, me da la vuelta huracán y cierra con broche de oro mirándome fijamente a la cámara. Se despide. Fabulosa. Ahora les presento a Ciudad de México, que la amé. Más allá del look fabuloso que llevaba, ella iba metida en el papel de modelo. Ella iba, por supuesto, proyectada en la pasarela, fija, viendo al horizonte y por supuesto sintiéndose regia. Ella va ahí y ella sabe que ella va regia, ella sabe que se siente divina, ella se hace sentir. Y esa pose final, mi amor, fabulosa. Otra que también me gustó muchísimo fue Colima, que a pesar de que no me gustó cómo se agarraba el vestido para no pisárselo con el zapato, a mí me encantó el dramatismo del traje, del peinado, del maquillaje y su pasarela. Me encantó toda esa parte dramática, muy a pesar de que no me gustó cómo se agarraba el vestido. Yo lo hubiese agarrado un poco más elegante, eso sí, pero mírenme esa pose final, o sea, fabulosa, o sea, divina, y además el color le quedaba muy bien. Otra que me encantó, por supuesto, fue la representante de Estados Unidos.
Un vestido súper sencillo, pero mírenme cómo ella me da clavícula. Mírenme cómo ella se eleva en la pasarela con los hombros, con este meneo de hombros. O sea, fantástica, fantástica. Además, el moño la hacía lucir esbelta, la hacía lucir más estilizada. O sea, fabulosa. Una pasarela sencilla, suave, pero con mucha actitud. Y esos ojos rasgados le quedaban, pero divinos. O sea, me encantó. Además, el rojo precioso le queda. Ahora les presento a otra de mis favoritas y es Guanajuato. Ese vestido para dar show, por supuesto, fabuloso. Es una mariposa. Ella lo lució muy bien en el escenario con mucha actitud. Miren cómo ella lleva esa actitud de modelo Miss que me encantó. Yo aquí no vi una modelo, vi a una Miss con mucha proyección de modelo, cómo ella me vende el vestido con esa vuelta sublime, espectacular y se ve caballota. Aquí viene otra de mis máximas que me lo dio todo más todo y fue Michoacán. ¡Wow! Más allá del vestido, el color le daba un dramatismo, le imprimía fuerza a su color de piel. Miren cómo ella va metida en el papel de modelo, o sea, fabulosa. Esa abertura en la pierna que me da sexy, me da modelo, me da Miss. Y ella súper sublime, esa pose final de medio lado, o sea, fabulosa. Me encantó. Otra de mis favoritas, sin duda alguna, fue Nayarit con ese vestido rojo fabuloso. Esta niña tiene mucha fuerza en su mirada y lo denota en esta pasarela. Miren cómo ella lleva ese contoneo de cintura con una pisada muy firme, que fue lo que me gustó para ponerla en este top. Cómo se quitó ese polizón sublimemente, viéndose delicada, fina. Me encantó. Y ese cuerpazo que se gasta, fabulosa. Sin duda alguna, de las mejores. Otra de las mejores y que me encantó mucho fue la representante de Puebla. Ella me encantó quizás por el total look. Ese dramatismo en el maquillaje tan modelo, el peinado, el color del vestido, o sea, sencillamente fabulosa, regia. Su pasarela quizás no me mató, pero cuando ella se pone las manos en la cintura a mitad de pasarela y va caminando y me da esa vuelta, yo digo, wow, o sea, me gustó muchísimo. Otra que también me gustó muchísimo fue la representante de Sinaloa con ese vestido espectacular. Ella se eleva en la pasarela cuando se pone las manos en la cintura. Eso hace que por supuesto se vea más reina, que el cuerpo se le contonee, que veamos a una reina más estilizada, más bella, sencillamente fabulosa. Ella se pone la mano en la cintura, se la quita y me da una pose final fabulosa que me da el vestido completo y veo el polizón. Ahora estamos viendo a la representante de Sonora, que también gustó muchísimo. Véanle el peinado, que me encantó, el color que se ve súper bien. Es una chica guapísima y supo controlar muy bien esa capa tan grande que llevaba y difícil de controlar en una pasarela. O sea, maravillosa. De las mejores sin duda alguna. Y otra que también me gustó muchísimo fue Zacatecas, cómo iba en la pasarela en su rol de modelo. Quizás su pasarela como tal no me mató, pero lo que sí me gustó fue el total look, cómo se veía, cómo ella miraba al público, que no solamente veía al frente, sino que volteó a ver hacia los lados, cosa que muy pocas hicieron. Y tenía un lenguaje corporal muy bueno, así como de sobrada, como que mírame, aquí estoy yo, soy regia. Y bueno, mi gente, esto fue mi reacción de la pasarela de diseñador del Mexicano Universal 2023. Déjame saber tu favorita aquí en los comentarios. Y por supuesto, no olvides suscribirte, activar la campanita y regalarme un like. Y seguirme en Instagram como @soydanielramos. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.